Hola mis hermanos, Dios les bendiga y un gusto nuevamente estar con ustedes y continuando con nuestro discipulado. El día de hoy vamos a estar viendo la lección número 5 que nos dice: Jesús reconoció el lugar de los demás para el cumplimiento del propósito del Padre. Amén. Y bueno, vamos a iniciar con las preguntas a reflexionar. La primera pregunta, hermano Víctor: ¿conoces a la luz de las Escrituras el diseño para vivir como cuerpo? Hermano Max, pregunta 2. ¿Por qué crees que Jesús reconoció el lugar y la función de otras personas? Pregunta número 3, hermano Gastón. ¿Reconoces tú el lugar y la función de tus hermanos en Cristo? Y bueno, son nuestras preguntas a reflexionar y como siempre les comento, envíenme sus respuestas a mi WhatsApp personal para estar, pues ahora sí, viendo qué es lo que ustedes reciben por parte del Señor. Y recordemos que aun cuando no respondamos tan acertadamente, obvio que de acuerdo al diseño de Dios, en el transcurso de la lección, bueno, vamos a poder entender realmente cuáles serían las respuestas correctas a estas preguntas. El Señor, a través de su palabra, mis hermanos, recordemos que nos instruye, nos corrige, nos ubica, pero sobre todo se nos revela para que nosotros estemos haciendo de la misma manera que como Él dice. Amén. Nuestro texto a memorizar lo encontramos en Efesios 4:16 y dice de la siguiente manera: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto lo encontramos en Efesios 4:16. Y fíjense lo bien importante lo que nos dice aquí: de quien todo el cuerpo, sabemos que solamente hay un cuerpo, pero dice que está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, por todo, o sea, las coyunturas es lo que une a cada miembro del cuerpo, y dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, cada miembro tiene una función, pero independientemente de la función que tiene, no son egoístas, ayudan a los otros miembros del cuerpo. Todos, ¿verdad que todos nuestros miembros están entrelazados uno con otro? ¿Verdad que cuando nos pegamos en el dedo chiquito del pie, pues se supone que nada más nos debería de doler esa parte, pero hasta las lágrimas se nos llegan a salir? Funcionan los ojos, a veces hasta toda la pierna se nos entume, hasta escalofríos. Entonces vemos cómo aun cuando sea un solo órgano el que se vio afectado, todos estamos entrelazados y de alguna forma esto impacta al resto de los órganos que forman parte de un solo cuerpo o de un mismo cuerpo. Igual nos ayudamos, ¿verdad? Que cuando estamos lastimados de una mano, pues la otra mano entra en función y entra en función la boca, los brazos, los pies, porque si no podemos mover la mano derecha, pues agarramos lo que queramos sujetar con la mano izquierda. Pero ¿qué tal si se trata de que tenemos que abrir a lo mejor una botella? Pues sostenemos la botella entre las piernas y con esta otra mano destapamos o abrimos la botella, ¿se dan cuenta? Entonces cada miembro funciona de acuerdo para lo que fue puesto en el cuerpo, pero definitivamente todos se ayudan, pero de acuerdo a sus funciones, pero no funcionan en forma aislada. Todos funcionamos de una manera armónica y entendemos que formamos parte de un solo cuerpo. Imagínense que se quitan ustedes la mano y ay, esta mano no me gusta, la guardo por ahí. Pues la mano sola se va a morir. ¿Han visto cuando le cortan la oreja a algunas personas? Pues en alguna riña, alguna disputa, un accidente. ¿Qué pasa? Inmediatamente, ¿verdad? Es un órgano que es muy, muy sensible y llevan a veces la oreja. Hay veces que logran todavía pegarla, pero en otras ocasiones ya no es posible. ¿Por qué? Porque se murió ese órgano, ese miembro del cuerpo.
separado del cuerpo, mis hermanos, morimos. Y estoy hablando no precisamente de una muerte física, sino de una muerte, en este caso, espiritual. Amén. Espero haberme dado a entender. Y es lo que hoy el Señor nos va a hablar. Recordemos el nombre de nuestra lección, que Jesús reconoció el lugar de los demás para el cumplimiento del propósito del Padre. Y ya entrando al contenido de la lección, nos dice que cada accionar que Cristo tuvo aquí en la tierra fue pero para revelar al Padre, miren, en todo, no en una sola parte, en todo. Dice que hasta aún en lo más mínimo. La expresión del Padre a través de la vida de Jesús no fue solo a nivel de ministerio, como un profeta, ¿sí? Como un maestro, no, sino que también lo fue de una manera integral, fue de una forma que completa, estilo de vida, mis hermanos. Nos dice también aquí que Jesús funcionó como cuerpo. Él entendía que formaba parte del cuerpo y él funcionó precisamente como cuerpo. Pero ¿cómo habrá sido que Jesús haya funcionado o haya actuado como parte, como cuerpo de Cristo? Y van a decir, ahí es como de parte de su mismo cuerpo. Bueno, como cuerpo de Dios, ¿sí? Ahorita en la actualidad, recordemos que formamos tú y yo el cuerpo de Cristo. Somos iglesia, tú y yo somos iglesia. Y toda la iglesia forma el cuerpo de Cristo. O sea, todos los miembros formamos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, o sea, el cerebro, el que manda las señales, dice qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, cómo debemos de actuar, qué se tiene que hablar. Él es el cerebro, él es la cabeza del cuerpo. ¿Y nosotros qué? Como cualquier miembro, ¿verdad? Que yo mis dedos no los puedo mover si el cerebro, si la cabeza no estuviera diciendo mueve tus dedos, no los podría mover. La cabeza es la que le da la orden a todo el cuerpo para que funcione. Le dice al cuerpo por las mañanas, levántate, ¿sí? Lávate los dientes, báñate, camina en la mañana, abre los ojos, ya te tienes que despertar. ¿Y qué pasa? Nosotros no estamos razonando las cosas. Mi cerebro, mi cabeza dijo esto. No, simplemente nuestros órganos, nuestros miembros reciben la señal de la cabeza, del cerebro, y ellos, miren, en una forma natural funcionan. Así es como tú y como yo debemos de estar funcionando. Que cuando nuestro Señor Jesucristo dice algo, miren, en forma natural, ni nos ponemos a estar rebatiendo, ni analizando, ni nada. Simplemente de una forma que natural actuamos. Y Jesús sabía que formaba parte del cuerpo, pero del cuerpo pues de nuestro Padre Celestial. Entendía que el Padre lo envió para que se cumpliera su plan y su propósito, pero que Él no era solamente el que iba a cumplir el plan, había otras personas, había los más que también habían sido llamados. Por eso el Señor Jesucristo reconocía la función de todos aquellos, pero precisamente la cumplía, la respetaba. ¿Para qué? Para que el plan del Padre se cumpliera. Él no nada más vino a mostrar un ministerio, no, a que se cumpliera a través de todo su estilo de vida el plan y el propósito de Dios. Amén. Bueno, aquí el Padre nos dice, otra de las cosas que reveló la vida de Cristo fue la vida de cuerpo. Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, pudo reconocer el lugar y el ministerio de los demás porque entendía que no era el único a quien el Padre había llamado. Comprendía que así como el Padre lo había llamado a él, también había llamado ¿qué? A otros a cumplir su propósito. Entonces Jesús no era autónomo, no era autosuficiente o que se creía, sabía que era hijo de Dios, pero sabía
cuál era su función, qué era lo que había venido a hacer. Y entre las cosas que tenía él que hacer era respetar la función de los demás. ¿Verdad que no llegó con Juan el Bautista y le dijo, ay, quítate porque tú no tienes la autoridad? Aquí la autoridad soy yo soy el que debo de bautizar. No, lo reconoció. Ay, inclusive dijo, ¿sí?, que no había otro más tan grande como él, que no se sabía de otro tan grande como él, como Juan el Bautista, porque le reconocía su función. Entonces, tú y yo, eso es a lo que hemos sido llamados también, mi hermano. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo. Yo soy miembro, tú eres miembro, pero debemos de saber cuál es la función que cada uno de nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que funcionemos correctamente. ¿Verdad que si su ojo quisiera comer, poner la función de boca, ¿cómo creen que nos veríamos tratando de comer con los ojos? Pues se nos veríamos mal porque no es lo normal. Cada uno, así nosotros, cada uno debemos de estar funcionando en el lugar y de acuerdo a las funciones que Dios nos ha delegado. Y si tú todavía no sabes qué funciones te ha delegado el Señor, vayamos a la Escritura. Empezando que tú y yo, todos los que formamos el cuerpo de Cristo, tenemos una gran función. Es que si ya fuimos alcanzados por Cristo, es de que debemos de estar siendo transformados, pero recordemos esa gran comisión que encontramos en Mateo 28. Id y hacer discípulos, ¿qué? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice Jesús. Entonces ahí tienes una gran función. Creo que con esa tenemos tarea a más no poder. Entonces, ¿qué función tengo que hacer? Pues yo como miembro me tengo que estar desarrollando, me tengo que estar capacitando para poder hacer lo que el Señor ya ha mandado. ¿Y qué es? Ir a predicar el Evangelio, ir a dar las buenas nuevas y estarle enseñando a las personas todo lo que Dios ha mandado. Amén. Bueno, y eso es una de las tantas funciones. Había unas más específicas. En mi caso, bueno, el Señor me ha dado el privilegio y el honor de ser discipuladora. Entonces, una de mis funciones es discipular, llevar la palabra a ustedes en una forma directa, enseñándoles. Esa es una de mis funciones. Pero yo no soy asistente pastoral, hasta ahorita no tengo ningún ministerio. Yo no puedo por mí misma agarrar y ponerme a predicar, porque esa no es mi función, y si lo hiciera estaría yendo en contra de lo que el Señor ha establecido, y lejos de ayudar al cuerpo de Cristo, no lo estaría ayudando, porque primero se vería una desobediencia de parte mía, una desubicación, y aparte, para poder predicar, obviamente tiene uno que ser guiado por el Espíritu y instruido por Él mismo para que nos diga qué es lo que se tiene que predicar, etcétera, qué palabra tenemos que llevar a la iglesia. Y eso, bueno, lo sé porque así es. Pero si yo no tengo todavía de parte del Señor ese llamamiento para pastorear una iglesia, yo no puedo hacer eso. Entonces yo tengo que estar ubicada en mi función, que me gustaría, claro que me gustaría, pero si yo no estoy llamada, al menos ahorita, para ello, yo no puedo estarlo haciendo. Tengo que estar ubicada en la función que en este momento el Señor me ha delegado, y es de ser discipuladora. Esto es solamente un ejemplo, mis hermanos, para que tú y para que yo estemos ubicados y entendidos de dónde nos quiere el Señor, qué función nos ha puesto, y es estarla desarrollando. ¿Para qué? Para el desarrollo, para el crecimiento y el perfeccionamiento de toda la iglesia, y que todo el cuerpo funcione con armonía. Amén. Bueno. También nos dice aquí la lección que Jesús entendió que para ejecutar el plan de Dios y cumplir el propósito del Padre necesitaba a los demás.
¿verdad? Que necesitó a más personas para cumplir el plan del Padre, que es el de establecer el reino de Dios aquí en la tierra e ir y llevar a todas las naciones la buena nueva. Jesús lo entendía y que sabía que necesitaba de otros. Recordemos que Él empezó a tomar a personas como discípulos, que son los apóstoles posteriormente, ¿verdad? Ya todos conocemos esa parte de la Escritura, pero fue el Señor el que los eligió, obviamente guiado por el Padre, pero entendía que Él solo no podía hacer todas las cosas y que necesitaba el de otras personas. Y ahí Él nos está dando ejemplo de que reconocía el lugar que tenían los demás. Él nunca se sintió autosuficiente, por decirlo de alguna forma, o nunca quiso acaparar todo simplemente por ser el Hijo de Dios. En todo momento mostró obediencia, ubicación al reconocer el plan del Padre, pero también por ello reconocer la función y el lugar que tenían los demás. Amén. Dice que aquí no señala el caso de Juan el Bautista. Dice que por eso buscó a Juan el Bautista, reconociendo su ministerio, el ministerio de Juan el Bautista, y dándole su lugar. Pudo ver a Juan como parte, pero ¿de qué? Del plan del Señor, y como un complemento para cumplir el plan trazado ya por Dios. Aunque en realidad, fíjense, Jesús no necesitaba ser bautizado, pero según el plan de Dios, era necesario que Jesús fuera bautizado, pero que fuera bautizado por Juan el Bautista. Jesús lo entendía y en su momento lo llegó a entender también Juan el Bautista, y por eso ambos cumplieron lo que el Padre ya había trazado, cada uno reconociendo la función del otro, el ministerio que cada uno tenía, pero sobre todo lo más hermoso, mis hermanos, el reconocer el plan y el propósito del Padre, y que para ellos era lo principal cumplirlo, y eso es lo que les traía la ubicación y el entendimiento correcto para poder hacer cada uno lo que le correspondía y respetar y reconocer el lugar, la posición y la función de cada uno. Amén. Recordemos que Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús porque él entendía que Jesús era más que él, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, como conocía el plan del Padre, sabía que él tenía que modelar obediencia al plan de su Padre, pero también modelar lo que hoy el Señor nos está hablando, el reconocerle a los demás el lugar y la función que tienen de parte de Dios. Por eso Jesús, que es nuestro modelo por excelencia, nos dio ejemplo. Juan el Bautista al principio no lo entendía, pero ya después reconoció que era el plan del Padre. ¿Y qué fue lo que hizo? Cumplió la función y bautizó a Jesús. Amén. Entonces vean qué hermoso cuando cada uno de nosotros hacemos la parte que nos corresponde de acuerdo a lo que el Señor ya nos ha establecido, y sobre todo, mis hermanos, reconocemos la función y el lugar en el que colocó Dios a cada uno de nuestros hermanos, en el lugar que nos colocó como cuerpo de Cristo. Va a ser una iglesia que estemos expresando a Dios en todo, de una manera integral. Amén. Bueno, nos dice aquí también que cada miembro del cuerpo, fíjense, es un complemento de otro para cumplir el plan y el propósito de Dios. Esa es una hermosa forma de trabajar del Padre. Cuando Juan el Bautista entendió lo que Jesús quería, cumplieron juntos el propósito del Padre para ese momento, haciendo las cosas en orden y cumpliendo toda justicia. Esto lo vemos en Mateo 3:15, que dice, entonces le dejó que bautizara. Pero ojo, mis hermanos, quiero resaltar esto. Dice, cada miembro del cuerpo es un complemento de otro para cumplir el plan y el propósito de Dios. Tú que me estás oyendo, hermano o hermana,
tú tienes una función, tú tienes un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Asimismo, yo también. Pero como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, miren, somos ustedes y yo un complemento para cumplir el plan y el propósito del Padre. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que tú y que yo seamos transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el plan de Dios? Pues simplemente de que alcancemos todas las naciones y que toda rodilla se doble ante nuestro Señor Jesucristo y reconozcan que Él es el Señor, que aquí en la tierra se ha establecido el reino de Dios. Amén. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos prepararnos, necesitamos ser transformados para que ese propósito de Dios se cumpla. Pero aquí nos respetamos nosotros, lo que aquí dice, nos vamos a complementar para cumplir el plan y el propósito del Padre. ¿Cómo nos vamos a complementar? Yo soy discipuladora, pero si yo no tuviera discípulos, los discípulos que Dios me ha puesto, ¿a quién iba yo a discipular, mis hermanos? Estaría yo hablando solita, como loquita. Obviamente yo los necesito a ustedes y viceversa. Ustedes me necesitan a mí, tienen hambre, tienen sed del Señor, y aparte de que ustedes se alimenten a través de los servicios y demás de acuerdo al diseño de Dios, debemos de ser discipulados. En consecuencia, ustedes necesitan un discipulador y esa es la función que yo estoy haciendo. Entonces, ustedes me han respetado como discipuladora, han respetado esa función que yo tengo, ¿sí? Como a su vez yo también los he respetado en la función que ustedes tienen ahorita de discípulos. Todos somos discípulos, yo también soy discípula, pero ahorita en caso en concreto estoy discipulando. Entonces se dan cuenta cómo, como miembros del cuerpo de Cristo, cómo nosotros nos complementamos. Ustedes me complementan a mí, yo los complemento a ustedes. Cuando hay una necesidad que me mandan un mensajito, pasa esto para que estemos orando, rápido, porque el cuerpo se ayuda, mis hermanos. Y si alguno, ya sea en este momento o posteriormente está con alguna necesidad, no duden en mandar un mensaje y lo pueden poner en el chat, obviamente, de que tenemos del grupo, está pasando esto, tengo una necesidad y necesito que oración, y todos como cuerpo vamos a orar por la persona que está necesitando al resto del cuerpo de Cristo. Hay que activarnos. Esa es la vida que debemos de llevar, una vida de cuerpo. Nadie está solo. Todos estamos, miren qué, acoyunturados, unidos, respetando el lugar que tenemos, pero ayudándonos mutuamente para nuestro crecimiento. Amén. Bueno, nos dice también que como cuerpo de Cristo es importante que conozcamos cuál es nuestra función para estar, miren, bien ubicados en el lugar que nos corresponde y funcionar en orden. Pero también es necesario que sepamos reconocer la función que tienen también los demás para ubicarlos y llevarlos a que expresen esa vida de Cristo. La vida de cuerpo, perdón. Tú y yo debemos de estar ubicados y saber cuál es nuestra función. Pero también dentro de nuestras funciones está que si algún hermano no ha entendido o no ha sabido cuál es su función, llevémoslo a ese conocimiento, llevémoslo a la ubicación para que esté funcionando, miren, ¿de qué? De una manera correcta. De tal forma que nadie nos vamos a atropellar, nadie va a hacer algo que no le corresponde, porque estamos entendidos del lugar y la función que tenemos que estar desarrollando dentro del cuerpo. Por eso cuán importante de que estemos cada día siendo alimentados por nuestro Señor, para que, miren, mis hermanos, vayamos cada día adquiriendo y sumando madurez. Una persona que no es madura, ¿verdad?, que reacciona como niño. ¿Y ustedes confiarían en alguien que reacciona como niño? Pues no,
¿verdad? Que a los niños no les puede uno confiar cuestiones ya inclusive más delicadas porque sabemos que no van a tener la madurez para afrontar esa situación o para responder ante algún imprevisto. Pero ustedes y yo ya no somos niños, ni físicamente, y tampoco deberíamos ya de estar siendo niños espiritualmente. Entonces, el desarrollarnos es el estar ubicados y el poder ubicar al que deba de ser ubicado. Amén. Bueno, en Romanos 12:5 vean lo que nos dice. Así nosotros, cuando siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Tú y yo somos miembros y formamos parte del cuerpo de Cristo. Y en 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tú y yo somos un miembro, pero como miembros formamos parte del cuerpo de Cristo. Un cuerpo, ¿verdad?, que está compuesto de varios miembros. Hay ojos, nariz, manos, dedos, piernas, pies, cabello. Miren, las cejas, las pestañas, el cuerito de la cutícula. Pero ¿verdad que todos son necesarios? ¿Y qué puedo decir de todo lo que tenemos adentro? No se ven esos miembros del cuerpo, sin embargo existen y son bien necesarios, ¿verdad? Que cómo padece el cuerpo cuando ya no tiene un riñón, el hígado cuando está mal, cómo se duele todo el cuerpo, ¿verdad? Que aunque pues dijeron, ay, estos cueritos no, como para qué sirven, pues sí sirven de algo, cubren también la uña, y verdad que cuando nos los arrancamos, cómo duele. Entonces debemos de cuidarlos, pero ahorita estamos hablando de los miembros del cuerpo de Cristo. Y hay veces que menospreciamos a algunos hermanos por su condición tal vez física, por su condición emocional, o inclusive pudiera ser por la condición económica. Y eso no se debería de estar viendo en la iglesia, porque la iglesia de Cristo no es así. Cristo no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué tú o yo lo hacemos? Es no reconocer que forman parte del cuerpo de Cristo. Y no debemos de menospreciar, mis hermanos, a nadie, porque así sean los niños. A veces dicen, ay, es que no entienden. No, los niños entienden. Sí, el Señor, acuérdense que dijo, dejad que los niños se acerquen a mí. A veces los niños, miren, hasta más entendidos que a veces que muchos adultos son. Entonces, no debemos menospreciar absolutamente a nadie, porque forman parte del cuerpo de Cristo y porque además todos tenemos de Dios. Y lo que ustedes tienen de Dios me bendice a mí, como lo que yo tengo de Dios les bendice a ustedes. Entonces no debe de haber ese tipo de actitudes equivocadas, ni tampoco una actitud de egoísmo, de envidia, porque muchas veces quisiéramos tener el don que tiene el hermano, pero el don que yo tengo no lo ejercito, no lo pongo a disposición y en beneficio de la iglesia, porque yo no quería tener el don de milagros, yo quería tener el don de sanidad, y por eso pues simplemente no oro por milagros y la iglesia necesitando milagros, pero como yo quería el de sanidad, pues no desarrollo el de milagros. No, si Dios ya te dio un don o varios dones, hay que ponerlos al servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y respetar y estar sobre todo muy agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Dios no se equivoca, pero también Él es soberano y Él da como Él quiere. Y entonces lo que te haya dado, así le plació a Él, y entonces demos gracias, gocémonos y pongámoslo al servicio de la iglesia. Amén. Ya por último, nos dice que la expresión de la naturaleza de Cristo también se debe expresar como cuerpo, no solo en una forma individual. No caigamos en el error de sentirnos, fíjense lo que les he dicho,
absolutos y depender solo de nuestras propias fuerzas y capacidades, porque eso, miren, no es la vida de Cristo. Si tú estás teniendo una situación, estás pasando un proceso, pues no, puedes ser una persona muy fuerte, muy conocedora, como gusten, pero eres miembro del cuerpo de Cristo, no lo pases solo, ¿sí? Entiende que por eso tienes otros miembros en los que ellos te pueden estar apoyando. No eres absoluto. Eso se ve en el humanismo, esto se ve en el mundo. Pero tú y yo que somos iglesia, entendemos que formamos parte de un cuerpo y que todos necesitamos de todos. Amén. Bueno, cuando no tenemos claridad de la vida de cuerpo, fíjense, damos lugar al desorden y a la falta de ubicación de cada discípulo. El Padre va a cumplir su propósito en su iglesia, que es su cuerpo. Por eso es necesario que expresemos su naturaleza viviendo como tal. Tú y yo hemos sido llamados a estar dando testimonio y expresando con nuestro estilo de vida a nuestro Dios. Estar dando testimonios que el que vive en nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Imagínense si nosotros nos sintiéramos autosuficientes, que no tuviéramos esa ubicación de vivir como cuerpo de Cristo, entendidos de que somos miembros, de que debemos de cumplir una función, pero que también necesito de los demás. Ante un proceso podríamos sentirnos desgastados, podríamos terminar con el corazón dolido. ¿Por qué? Porque quisimos actuar, como nos dice aquí, de una forma independiente. Quisimos actuar de una forma donde era por mis propias fuerzas y por mi propia capacidad. Yo iba a hacer las cosas. Y sí las logras, porque hay mucha gente muy exitosa y logra muchísimas cosas. Y no es malo lograrlas, claro, Dios quiere que tengamos éxito. Pero cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas, cuando nosotros lo hacemos bajo nuestras propias capacidades, estoy hablando en lo humano, que quiere decir que no tomo en consideración a Dios, las logramos. Pero ¿qué pasa? Terminamos cansados, desgastados, inclusive a veces con un corazón ya dolido, un corazón ya endurecido, porque como nos costó trabajo, cuando otras personas están también en ese proceso de querer alcanzar algo, cuando nosotros podríamos ayudarlos, ¿qué decimos? No, no lo voy a ayudar, porque a mí me costó y a mí nadie me ayudó, entonces también que le cueste a esa persona. Eso no habla más que de un corazón endurecido, de un corazón resentido. Cuando nosotros en Cristo, eso no va. Por eso les digo, cuando hacemos las cosas pero fuera de la voluntad y del diseño de Dios, eso es lo que puede pasar. Sin embargo, entendidos en el Señor, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, a lo mejor necesito un consejo, una orientación o un apoyo de tipo material, pero voy con el hermano, voy con el discipulador, voy con el pastor, mire, quiero hacer esto, necesito consejo, necesito preguntarle al Señor si es correcto. Entonces, ¿qué? El cuerpo de Cristo, las personas que en ese momento deban de estar enterados de ese proyecto que tú tienes, bueno, pues se lo dices. En este caso, a veces los pastores que nos acercamos a ellos también hablan con el Señor contesta y entonces le da la orientación al hermano o a la hermana que estaba pidiendo esa dirección. Pero no manejó solo, ¿sí? Puso las cosas en manos del Señor. Necesitó de otros miembros del cuerpo de Cristo, reconociéndoles lo que tienen. Por eso fue con su autoridad, para decirle, para recibir. ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos? Entonces, qué hermoso
y se van a lograr las cosas, pero con resultados de acuerdo al diseño de Dios, teniendo lo que en este caso se había proyectado, pero no con un corazón ya endurecido, sino al contrario, con un corazón agradecido, con un corazón donde se llena de gozo porque pudo ver la mano y la misericordia de Dios, pero también el amor de parte de los del resto del cuerpo de Cristo, porque tuvo respuesta de parte de ellos, mis hermanos. Entonces vean qué hermoso es todo esto, y que definitivamente el Señor es sabio, y si Él nos dice que nos reconozcamos, es precisamente porque es la manera en que nosotros vamos a dar evidencia, mis hermanos, ante el resto del mundo. Cuando nosotros actuamos por nuestra propia cuenta y tenemos estos resultados que ya les había dicho, de corazones endurecidos, ¿qué testimonio le estamos dando al resto del mundo? Pues un testimonio malo, porque todo testimonio, menos el testimonio que somos cuerpo de Cristo y que estamos, miren, bien acoyunturados, y que nos ayudamos unos con otros, y que la iglesia es una, y esa una está integrada por muchos, cientos, miles de miembros, pero no están dispersados, no están actuando por su propia cuenta como ellos quieren. No, hay un orden, y al haber orden y reconocimiento hay armonía, y al haber armonía simplemente se está mostrando cómo trabaja el Señor, con orden, con armonía, con tiempos. Amén. Bueno, mis hermanos, esta es la lección del día de hoy, y bueno, pasamos a nuestras directrices, que son 3. La primera nos dice que evaluemos nuestra relación con el resto de los hermanos de la iglesia para saber en qué medida estamos expresando la naturaleza de Cristo, pero como cuerpo. La directriz número 2 dice que corrijamos todas esas actitudes que impiden que expresemos la naturaleza de Cristo, pero como cuerpo. Y la directriz número 3, que tomemos la iniciativa en reconocer la función de los demás y ubicarlos en el diseño como lo hizo Jesús. Entonces tomemos en consideración esto, reconozcamos, veamos cómo es nuestra relación con el resto de nuestros hermanos, y si hay algo que debamos de corregir, pues corrijámoslo de inmediato, mis hermanos, y empezar a estar reconociendo la parte o la función que cada uno de nosotros tenemos, pero sobre todo también saber y reconocer qué función tengo para que esté funcionando de una manera, miren, correcta dentro del cuerpo. Amén. Pues bueno, mis hermanos, esta fue nuestra lección número 5. Les bendigo, les amo, y bueno, pues nos estamos viendo en el próximo discipulado. Hasta luego, y que tengan una bendecida tarde. Hasta luego.